Nosotros, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección. Si bien a través del preámbulo de la Constitución Nacional, la Argentina se ha manifestado formalmente como un país abierto, en la práctica, la realidad ha sido muy distinta. El escenario comenzó a cambiar cuando en 1938 entró a regir una orden secreta que prohibía la entrada de refugiados judíos al país. La norma, que fue catalogada como Circular 11, se mantuvo en secreto durante 67 años. Sin lugar a dudas, la Argentina no parecía ser para todos. El 12 de julio de 1938, cuando el Tercer Reich ya daba muestras de sus intenciones, el canciller del presidente Roberto Ortiz envió a los consulados europeos una circular secreta, en la que se negaba la visación a toda persona que fuera considerada indeseable. Lo particular es que esa referencia de indeseable en los documentos diplomáticos de aquella época hacía alusión a los judíos europeos que huían del continente. Una vez que comenzó la Segunda Guerra Mundial, Alemania no solo combatió en el frente externo contra las potencias aliadas, sino que también mantuvo una batalla interna contra los judíos, donde la solución final era su exterminio total. En Argentina, mientras tanto, la Circular 11 resultaba una orden hecha a medida de los judíos, para impedir que encontraran refugio aquellos que huían de manera desesperada del Holocausto. Si bien la orden era secreta, no lo era así su prohibición. Por ese motivo, los judíos que pudieron ingresar al país se vieron obligados a mentir y a declararse como católicos ante las autoridades migratorias. Uno de esos casos es el de Diana Wong, polaca e hija de sobrevivientes del genocidio judío. Cuando ella tenía apenas 2 años, su familia logró pasar con éxito los controles migratorios gracias a unos disfraces de católicos, que los habían ayudado a pasar desapercibidos durante la guerra. Con ropa sin escote, mangas largas, un rosario y con la mirada siempre hacia el piso, habían logrado salvar sus vidas. De esta manera, Diana Wong explicó cómo ingresaron al país con una identidad que no les era propia. Y a pesar de haberse visto en la obligación de mentir, para Wong había sido un precio demasiado barato a pagar, después de que tantas personas debieron costear con su vida el simple hecho de haber nacido judíos. Muchas veces me preguntan si fue indignante para nosotros el haber tenido que mentir sobre nuestra condición de judíos, y sí lo es, pero muchos años después. En aquel momento no se vivió así. En aquel momento puede parecer una contradicción o una cosa difícil de comprender, pero en aquel momento cualquier cosa que permitiera que uno siguiera viviendo estaba bien. En 1948, a pesar de que la guerra ya había terminado, la prohibición continuaba vigente. El periodista Uki Goni, al ser hijo y nieto de diplomáticos, sabía con exactitud de la existencia de la circular porque una de las preguntas más populares entre los cónsules de aquellos años era cuánto estaba la visa de un judío. De esta manera, para este periodista, la Circular 11 no era solo un secreto de Estado, sino un secreto de familia. Incluso sabía por las historias de su abuelo que esta orden había separado a los diplomáticos argentinos, entre los que habían decidido lucrar con ella, vendiendo visados por debajo de la mesa, y los que la aplicaban con rigurosidad. Uki Goni sostiene que, mientras en la presidencia de Perón la línea antisemita se había mantenido firme, el gobierno aplicaba la política de puertas abiertas a los principales criminales nazis. En 1948, los diplomáticos argentinos de Europa se empiezan a sentir muy molestos porque la Argentina estaba viviendo muchos criminales comunistas y judíos. Y a instancia de ellos se inició un sumario en migraciones, que se llama el sumario Diana,
para investigar por qué estaban entrando tantos judíos, pero empiezan a hablar con los funcionarios de inmigración y ellos cuentan cómo Perón les había instruido, por ejemplo, de que aceptaran judíos, porque los sumariantes dicen, ¿por qué dejan entrar tantos judíos mayores, gente mayor que no sirve para la riqueza del país? Dicen, no, porque tenemos instrucciones del presidente de dejar entrar personas mayores que no pueden reproducirse y así aparentamos que dejamos entrar judíos, pero en verdad no hacen peligrar nuestra matriz racial. Finalmente, el secreto de la Circular 11 salió a la luz en 1998, y de manera accidental, cuando la investigadora Beatriz Gurevich, miembro de la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina, descubrió una copia en los archivos de la Embajada Argentina en Estocolmo. Gurevich declaró que si bien los estados son soberanos a la hora de fijar políticas inmigratorias, la Argentina no había formalizado ninguna medida que limitara la entrada de judíos al país. Lo que estaba buscando era algún tipo de instrucción reservada o confidencial que limitaba el ingreso de judíos al país, pero no tenía idea de esta circular, porque esta era una circular reservada que incluía una instrucción para que se destruya después de ser leída. Todo Estado tiene derecho a limitar la inmigración. El tema es que Argentina no había limitado formalmente la inmigración de judíos, y más aún, había firmado tratados por los cuales admitía la inmigración de judíos. Ahí es donde hay una violación de derechos. La copia encontrada por Beatriz Gurevich es la única que se ha descubierto hasta el momento. A partir de ese entonces, y gracias al persistente esfuerzo de muchos investigadores, periodistas, intelectuales y organizaciones judías, se logró lo que parecía imposible: la anulación de la resolución. La respuesta llegó el 8 de junio de 2005, en un acto que tuvo la presencia del entonces presidente Néstor Kirchner y del ministro del Interior Aníbal Fernández. En ese evento, el canciller Rafael Bielsa manifestó que ese acto de anulación de la Circular 11 simbolizaba la decisión del Estado Nacional de reparar una gran injusticia y un error histórico. Me siento razonablemente desilusionado por no haber hecho esto un año antes y me siento profundamente emocionado porque lo hayamos podido hacer en conjunto. A través de este acto, los sobrevivientes e hijos de sobrevivientes del Holocausto escucharon de la boca del canciller el reconocimiento de aquella complicidad del pasado con una de las causas más nefastas de la humanidad, el nazismo. Así, el Estado argentino saldó una deuda con la comunidad judía en particular y con la sociedad en general. A más de 60 años de la guerra, los testigos están desapareciendo a causa del ciclo natural de la vida. Esto lleva a que personas como Diana Wong sigan haciendo esfuerzos en la transmisión de la memoria. La Shoah es algo más que los trajes a rayas, los dibujos hechos por los niños de los campos de concentración o los zapatos apilados exhibidos en Auschwitz. Aquellos son símbolos de una historia que es real, para que no existan más genocidios, para que la memoria se ponga al servicio del futuro.